arrancamos con el material y vemos así de pila de libros. Bueno, factores que influyen a la hora de estudiar, un poco es lo que se relaciona con lo que usted habla. Factores ambientales, es decir, parecen sonso, pero influyen muchísimo a la hora de que una persona se ponga a estudiar un material. ¿Por qué? Factores ambientales como el lugar de estudio. Una persona por ahí se cuesta o le resulta difícil esta cuestión de concentrarme, de atender. Bueno, el lugar de estudio es fundamental. ¿Dónde voy a estudiar? Y siempre hablando de los hábitos. Yo digo, acá voy a estudiar porque es el lugar donde nadie me molesta, no hay ruidos, no hay factores que me distraigan, entonces focalizo mi atención acá. Una cosa del lugar de estudio es, yo siempre les recomiendo a las chicas que vienen al taller, y más que todo particulares, que cuando se fijen esto de ir adquiriendo los hábitos de estudio, cuando fijen el lugar, traten de, siempre se recomienda estudiar 40 minutos, porque es la atención más o menos que podemos focalizar, 40 minutos y 15 minutos de recreo, de descanso. Entonces, estudiamos 40 minutos en ese lugar y automáticamente pasaron los 40 minutos, me levanto y me voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque la mente se despeja, se descansa y se relaja. Es increíble, pero da resultado. Es un ejercicio muy sonso, pero que nadie lo hace y que da resultado. Bueno, el silencio, la temperatura, esto del calor, del frío, bueno, hay que estar cómodos. La iluminación y la postura ante todo. Uno cuando estudia ya un poco más se tira arriba del escritorio, queda totalmente echado. Sí, totalmente echado arriba del escritorio tratando de ver si me entran esos contenidos. La cola bien pegada a la silla y el escritorio un poco más arriba mío, bien pegado, cosa que yo ni siquiera pueda hacer esto. La postura es fundamental. ¿Por qué? Porque después viene la parte de tensión muscular, eso tiene mucha influencia en cuando la persona está aprendiendo. Y más cuando son carreras largas, de mucho material teórico, donde hay que sentarse a leer. Bueno, la postura es fundamental para evitar tensiones a nivel cervical. Y los factores internos, como esta cuestión de estudio, repaso y después llego y me olvido. No. Esta cuestión de qué método de estudio empleé yo para poder asimilar esos contenidos, la organización y planificación del material, son todas cuestiones que a mí me ayudan a una organización y el repaso fundamental antes de ir a rendir. Problemas y conflictos personales. Obviamente no me puedo poner a estudiar cuando estoy en una situación de mucha tensión, de mucho estrés, de mucho cansancio. No se olviden que la alimentación y el descanso son fundamentales a la hora de estudiar. El nivel de ansiedad que uno tenga, que la ansiedad por ahí, ansiedad, dos cosas. Cuando estoy preparando la materia porque veo semejante cantidad de libros de material y no sé cómo voy a hacer para llegar. Y la ansiedad frente al día anterior a rendir en el examen. Dos cosas fundamentales que hay que manejar. Para eso, técnicas de relajación y respiración que a continuación les voy a explicar. La falta de motivación, de la que hablaba al principio cuando inicié el Power, esta falta de motivación es porque directamente no tengo ni idea por qué me estoy sentando a estudiar esto. No nos olvidemos que cuando uno elige una carrera, un curso, lo que fuere, es importante tratar de decir cuál es mi objetivo a llegar cuando me estoy sentando a estudiar esta asignatura. ¿Para qué lo quiero? ¿Qué quiero lograr con esto? Hay cosas que las vamos a tener que hacer aunque no nos gusten, aunque no estemos de acuerdo. Eso nos pasa en la vida cotidiana ya de una. En el estudio pasa exactamente lo mismo. Hay materias o hay profesoras que ahí matarían. Se sienten a veces esas cosas. Y bueno, son cuestiones de ver qué técnico, qué estrategia utilizo para llevarme bien con la profe y seguir adelante con la asignatura. Así. Y la fatiga física y psíquica de la cual hablaba. Descanso y buena alimentación entre todo. Los factores fundamentales. Por ahí esta cuestión de la organización y la planificación del material del cual hablo arriba, es que es lógico que no me puedo poner a estudiar con esta cuestión de uno cuando está muy ansioso, que quiere preparar la materia rápido, termino de comer o gente que está comiendo y resumiendo. Terrible, por favor, el cerebro está haciendo la digestión, hay momentos y momentos. Se hace, muchas veces uno cuando no se organiza en este tiempo o no planifica la actividad que tiene que ver, igual va lo mismo con los hábitos del estudio, pasan estas cosas. Son muchas más, incluso hay un autor que es Ratz, que se llama Cómo enseñar a pensar. Hay técnicas para el nivel secundario y para el nivel universitario, es muy
lindo libro, hay muchos ejemplos de los cuales uno se puede valer para poder aprender, para poder continuar aprendiendo. Técnicas específicas de estudio, les voy a nombrar las más generales, todas son importantes, pero bueno, son las que más vamos a hacer hincapié en detallar. Prelectura, lectura exploratoria, que muchos no lo hacen. O sea, esto cuando una vez que se adquiere es increíble la rapidez con que uno después procesa la información. Pero hay que hacerlo. Uno cuando va a ir repitiendo esa conducta se va a ir adquiriendo con el paso del tiempo, pero hay que empezar a hacerlo. La prelectura, lectura exploratoria, es decir, un primer vistazo, una idea general. ¿Cómo uno se enfrenta al material de estudio? Es básico. ¿Cómo? Bueno, una lectura exploratoria que se le llama. Agarra el material, empieza a leer los títulos, entonces se hace una idea, una hipótesis de qué es lo que puede llegar a hablar ese material. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando no pueden organizarse, cuando ven semejante material tan importante a asimilar y a estudiar, lo que hacen es la ansiedad. Juegan un punto muy contra la ansiedad. ¿Cómo preparar la materia? ¿De qué hablará? No me sale, no puedo, no voy a llegar con el tiempo. Es básico, pasa. Entonces nos permite formar un esquema general de lo que puede llegar a hablar ese material. Es muy rápido, es una lectura vuelo de pájaro que se llama. Van pasando y van viendo los contenidos. Los títulos en el. Lectura comprensiva. Ya es una lectura más detallada, donde obviamente tengo que empezar a usar diccionario. ¿Por qué? Porque muchas veces mis pacientes hablan y dicen, bueno, pero las paso por alto. Y a lo mejor esa palabra que no se entendió, se pasó por alto, implica más pérdida de tiempo porque era la palabra central de lo cual se basaba todo el capítulo. Ni más ni menos. Entonces tenemos que volver a releer el texto. Notas al margen, bueno, ahí lo agregué porque uno muchas veces cuando va resumiendo, lo ideal sería poner palabras claves de qué habla ese capítulo. Entonces uno cuando va a estudiarlo o a armar un esquema, una vez subrayadas las ideas principales, es mucho más fácil detectar la temática de ese capítulo. Después viene el subrayado, donde destacamos la idea principal del texto. ¿Cómo la destacamos? Bueno, con estas cuestiones de ver cómo diferenciamos de la idea principal, y la típica pregunta que hacemos, ¿no? ¿Cómo sabemos si es lo importante, lo fundamental del texto? Bueno, hay actividades específicas para hacer en cuanto al subrayado, que se los voy a explicar muy general, que tiene que ver con esta cuestión de destacar las frases esenciales de ese texto. Por ahí vamos a ver, una vez que logramos identificar cuál es la frase principal de lo que habla ese párrafo, después solo va saliendo la parte de ideas secundarias. Estas cuestiones de que estamos hablando de una computadora, bueno, ¿no? Características esenciales, vamos a ver la conceptualización, pero después vamos a ver sinónimos, distintas cosas que va hablando de lo mismo, de la computadora, pero con sinónimos. Nos vamos a ir dando cuenta ni bien detectemos la idea principal. Aparte porque cuando empieza en un material, por lo general arranca con un concepto o una breve descripción, o sea, la logra identificar. ¿Para qué sirve el subrayado, esa idea principal? Para elaborar el esquema o el mapa conceptual. Ese esquema o mapa conceptual nos permite ir jerarquizando toda la información, es decir, o directamente hay dos tipos de esquema. Una representación gráfica de lo que habla toda la idea principal, o el otro tipo de esquema que es la idea principal, las ideas secundarias y datos específicos del texto que ustedes quieran notar. Si no hicimos una buena extracción de la idea principal, no vamos a poder elaborar el esquema. Y el esquema nos ayuda a hacer un repaso y es increíble lo que ayuda a la memoria al momento de estudiar. Es la técnica más rápida y eficaz que sirve al momento de estudiar mucho contenido teórico. El cuadro sinóptico es otra técnica donde se ponen breves conceptualizaciones, por lo general algunos ponen breves conceptualizaciones, otra vez ideas comparativas. Se ponen semejanzas y diferencias del texto en